Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a las magistradas, magistrados, al público que nos sigue en redes sociales, a los medios de comunicación, si es que nos estuvieran dando seguimiento, y damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 3 de julio de 2020, a las 12 horas. Licenciado Luis Alberto Salé Perales, Secretario General de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos de 2020, por los cuales se autoriza que la resolución de los medios de impugnación podrá hacerse de manera no presencial, derivado de la contingencia de salud causada por el virus COVID-19. Asimismo, hago de su conocimiento que se cuenta con la asistencia virtual de los secretarios de Estudio y Cuenta, los licenciados Eduardo Leo y Antonio Hernández Arellano. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son un recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano y 3 recursos de apelación con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión no presencial. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica. Aprobado. Muchísimas gracias. Secretario Eduardo Leos Villasana, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes. Con la autorización del Pleno, magistrada presidenta, señores magistrados, señoras magistradas, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TERDC 10/2020, interpuesto por Jorge Alberto Ledesma Pérez, en contra de diversos órganos partidistas del Partido Acción Nacional, principalmente la Comisión de Justicia del Consejo Nacional de este partido político, por la supuesta omisión de emitirle el acuse de recibo correspondiente a los escritos de demanda que dice haber presentado ante dicho órgano, así como por la supuesta omisión de tramitar las demandas referidas. En el proyecto que se pone a consideración de este Pleno, se propone desechar por notoriamente improcedente el recurso, en razón de que el actor no acreditó que efectivamente presentó los escritos de demanda a que hace referencia, de modo que debe considerarse actualizada la figura consistente en inexistencia del acto impugnado. En razón de lo anterior, es que se propone el desechamiento de plano del escrito de demanda. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Sí, magistrada presidenta, te solicito el uso de la voz. Adelante, magistrada María Concepción Reyes. Sí, pues como acabamos de escuchar la cuenta del secretario adscrito a la ponencia, pues aquí estamos ante un desechamiento por actualizarse una causal de improcedencia. Efectivamente, aquí el actor Jorge Alberto Ledesma Pérez acude ante esta autoridad a interponer un recurso de defensa de derecho político electoral del ciudadano en contra de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en el cual se duele de una supuesta omisión por parte de dicho órgano en virtud de no habérsele entregado el acuse de recibo de unos medios de impugnación intrapartidarios que el actor aduce presentó ante dicha autoridad y que en consecuencia tampoco se le ha dado trámite a los mismos. En la cuenta que en el proyecto que se le está poniendo a consideración, estamos considerando que se acredita una causal de improcedencia precisamente relativa a la inexistencia del acto impugnado, toda vez que el actor no acredita
que efectivamente él presentó esas demandas ante la autoridad responsable y que ésta haya omitido entregarle los acuses de recibo y como consecuencia tramitar dichos medios de impugnación. Entonces, si como presupuesto procesal o para que un tribunal pueda activar la maquinaria, digamos, judicial, pues se requiere precisamente la existencia de un acto por parte de una autoridad o bien de una omisión, y en el presente caso, pues ni siquiera está acreditado que el actor efectivamente hubiera presentado a los medios de impugnación intrapartidarios que aduce, y mucho menos que no se le hayan entregado el acuse de recibo y menos que le haya dado el trámite correspondiente. Por tanto, al actualizarte esta causal de improcedencia, es por lo que se les pone a consideración de desechar el medio de impugnación. ¿Sería cuánto? Gracias, magistrada. No sé si alguno quiera, algún magistrado o magistrada, otra participación. Magistrado Izaguirre. Magistrada, nomás para sumarme al proyecto de la magistrada Reyes, que pone a consideración de este pleno en reunión virtual, en virtud que, como ella lo dice, pues el fin de la sentencia de los tribunales es restituir al ciudadano en el goce de un derecho político presuntamente violado por alguna autoridad al emitir un acto. Pero como bien lo dice la magistrada, si no se acredita ese acto emitido por la autoridad, pues entonces, ¿cómo va a dictar ese tribunal una sentencia donde restablezca el uso y disfrute de un derecho político violado? En ese sentido, al no haber acto, pues no puede abrirse a juicio el recurso ciudadano interpuesto por el ciudadano y pues debe declararse improcedencia. Me sumo al proyecto de la magistrada. Gracias, magistrada. Gracias, magistrado. Pues si no hay más intervenciones, le pido al secretario general tome la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente María Concepción Reyes Reyes. Mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con la propuesta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. A favor del proyecto, secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con el proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, me permito informarle que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Permítame. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano RDC 10/20 se resuelve de la siguiente manera. Se desecha de plano el presente recurso, notifíquese como corresponda, en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario Antonio Hernández Arellano, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los recursos de apelación identificados con las claves TERRAP 02-2020, TERRAP 03-2020 y TERRAP 04-2020. El primero interpuesto por el Partido Acción Nacional y los restantes por Rigoberto Ramos Ordóñez en contra de las medidas cautelares emitidas por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas dentro de los procedimientos sancionadores ordinarios identificados con las claves PSO 08/2020 y su acumulado PSO 09/2020. Como motivo de agravio, los actores aducen que la responsable, al emitir las resoluciones controvertidas, violó los principios de legalidad, congruencia y el debido proceso. En primer término, esta ponencia propone se acumulen los expedientes TERRAP 03-2020 y TERRAP 04-2020 al TERRAP 02-2020, por ser este el primero que se presentó ante este órgano jurisdiccional, en virtud de que existe conexidad en la causa
identidad en la autoridad responsable y en los actos reclamados. Por otra parte, se plantea declarar infundados los agravios hechos valer por el actor Rigoberto Ramos Ordóñez, en virtud de que la notificación de las medidas cautelares cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que ésta es precedida de un procedimiento administrativo sancionador, que si bien existen deficiencias en la misma, no lleva a considerar que la diligencia carece de validez jurídica, dado que se le permitió desarrollar plenamente su defensa. Esto es, se le hizo saber la existencia de las medidas cautelares, tan es así que controvirtió oportunamente los actos, por lo que no se desprende circunstancia alguna que haya afectado su defensa. Además, previo a dictar las medidas cautelares, se admitieron a trámite los hechos denunciados. Asimismo, no se le violó el principio de presunción de inocencia, ya que en ninguna parte de los actos controvertidos la responsable prejuzga la culpabilidad del denunciado. Por tanto, las determinaciones controvertidas cumplen con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, ya que la responsable citó los preceptos legales aplicables y expuso las razones para dictar las medidas cautelares, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por otro lado, resultan infundados los agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional, ya que la responsable en ningún momento de su determinación está sosteniendo que no se acreditan los elementos de las conductas consistentes en actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y denostación, sino que los razonamientos vertidos acontecen a partir de la evaluación previa sobre el contenido del caudal probatorio, lo cual la llevó a negar las medidas cautelares al respecto, que indudablemente no constituye un elemento de fuerza al resolver el fondo de los procedimientos respectivos. Por último, respecto a la reserva de verificación de un espectacular y la distribución de una revista, la responsable actuó conforme a derecho, ya que la suspensión se sustentó en base a las medidas de sanidad implementadas tanto por el gobierno federal como local, hasta en tanto fuera superada la contingencia sanitaria, con la finalidad de no poner en riesgo a los servidores públicos del instituto como a personas ajenas a la función electoral. En consecuencia, esta ponencia propone se confirmen las resoluciones impugnadas. De la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Sí, presidenta, te solicito el uso de la voz. Adelante, magistrada Marcia. Gracias. Buenas tardes, compañeras magistradas, compañeros magistrados. Ya se dio la cuenta del proyecto, solamente quiero ahondar un poco más para, en primer término, que se están impugnando por parte de un partido político y de un ciudadano 2 acuerdos que emitió el secretario ejecutivo. Estamos proponiendo la acumulación en virtud de que, si bien, por decirlo de una manera, son 2 actos impugnados, la realidad es que tienen conexidad en la causa porque hacen referencia y se decretan en el mismo procedimiento sancionador sobre medidas cautelares. Entonces, en ese sentido, primero por ello es que se propone la acumulación. Ya entrando en materia, básicamente lo que sucede es que el secretario ejecutivo decreta medidas cautelares que sí autoriza en relación a una irregularidad consistente en promoción personalizada, mas no así, no autoriza ni decreta las medidas cautelares en relación a las irregularidades de actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y denostación en contra del PAN. Por ello, vienen, insisto, el partido político y el ciudadano y presentan medios de impugnación correspondientes. Previo a analizar brevemente cuáles serían los principales agravios que se ponen a su consideración en el proyecto, tendríamos que partir de la base que en este medio de impugnación se está analizando exclusivamente lo correspondiente a las medidas cautelares. Esto es, un sistema que el legislador previó para la posibilidad de que se decreten ciertos actos que solamente son provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de que se logre una cesación en lo que se consideren actos o hechos constitutivos de una posible infracción. Es decir, las medidas cautelares
no determinan ni se pronuncian en relación al fondo del asunto, sino que se dictan con la finalidad de evitar daños irreparables, la afectación de principios rectores de la materia electoral o la vulneración de bienes jurídicos tutelados por la Constitución y las leyes aplicables. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que en estos asuntos lo que estamos analizando es la determinación de medidas cautelares. En base a ello, un agravio de los importantes que señala el partido actor, el ciudadano, es que considera que hubo deficiencias en la notificación de las medidas cautelares. Se propone que este agravio se declare fundado pero inoperante en virtud de que, si bien es cierto existen algunas deficiencias, la realidad es que en el expediente se puede constatar que el actor tuvo a su alcance todos los medios y pudo presentar su defensa oportuna. Es decir, no se desprende circunstancia en la que se hubiera afectado su defensa. Por otro lado, se señala que las resoluciones que emitió el secretario ejecutivo violan las formalidades esenciales del procedimiento y que estas no se encuentran debidamente fundadas y motivadas. Aquí estamos proponiendo declararlo infundado porque, contrario a lo que señala el actor, sí se encuentra el fundamento y, aunque dice que las medidas cautelares fueron emitidas sin que se hubiera admitido la denuncia, esto es contrario a la realidad, pues en el expediente obra que, mediante acuerdo de 11 de mayo, el secretario ejecutivo admitió a trámite los escritos de queja señalado, es decir, lo hizo conforme a lo que marca la ley. También señala el ciudadano, y este me parece que es un agravio importante que quiero poner a su consideración, señala que se le está violentando el principio de presunción de inocencia en virtud de que se hayan decretado estas medidas cautelares consistentes en retirar algunos, esto en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, insistimos en que del análisis que se hace de los escritos por los cuales las resoluciones el secretario ejecutivo decreta estas medidas cautelares, no se advierte que se haya pronunciado en relación a la culpabilidad o no del ciudadano, del servidor público, sino que simplemente, en apariencia del buen derecho, hace un análisis de indicios, digamos, no en relación a la culpabilidad, sino de que pudiera estarse afectando de alguna manera la equidad en la contienda. Por lo cual, no se insiste que en la especie, esta ponencia considera que no se viola el principio de presunción de inocencia, pues la adopción de las medidas cautelares no prejuzgan la responsabilidad del denunciado, ni están señalando que se acredite la conducta. Simplemente son una medida que tiene como finalidad evitar la irreparabilidad en algún acto que pudiera ser contrario a la ley. Igualmente, señala que no se cumple con el principio de congruencia porque, por un lado, la autoridad está admitiendo, decretando las medidas cautelares en relación a la infracción de promoción personalizada y las niega en relación a la infracción de actos anticipados de campaña, entre otras cosas. Aquí lo que se está proponiendo en el proyecto, lo que se argumenta es que son infracciones distintas y son conductas distintas. El hecho de que el secretario ejecutivo haya considerado que había indicios para decretar las medidas cautelares en relación a una conducta, en este caso la promoción personalizada, no es incongruente si llega a la conclusión de que en otras irregularidades que podrían ser actos anticipados de campaña, por ejemplo, no haya encontrado elementos para decretarlo. Es decir, el hecho de que se otorguen las medidas cautelares por una conducta y no por otra, no violenta el principio de congruencia, en opinión de esta ponencia, toda vez que efectivamente se trata de irregularidades distintas. En relación al partido actor, el agravio principal señala que la responsable, es decir, el secretario ejecutivo, utilizó argumentos de fondo para decretar la improcedencia de las medidas cautelares. El partido actor, el agravio principal de recursos públicos y denostación. Ahí hubo una pequeña interrupción, pero espero que hayan escuchado. Estamos analizando el agravio del PAN. En ese sentido, lo que se propone en el proyecto
es que no encontramos en la resolución ningún agravio de fondo. Simplemente el secretario ejecutivo respalda su actuar señalando que solamente encuentra del análisis preliminar que del contenido de los promocionales, solamente encuentra que estos pudieran ser violatorios de la ley o que en principio, en apariencia del buen derecho, pudieran estar o pudieran llegar, en su caso, a actualizar alguna infracción relativa a la promoción personalizada y no así a los actos anticipados de campaña, sin utilizar ni prejuzgar sobre el fondo, situación que en su momento tendrá que hacer el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Por lo tanto, como señala en el proyecto, lo que se propone a este honorable pleno es que se confirmen las resoluciones emitidas por el secretario ejecutivo del VIETAM. Muchas gracias, sería todo, magistrada presidenta. Gracias, magistrada. Si existiera alguna otra participación, favor de indicarlo. ¿No? Muy bien. Le pido, secretario general, por favor, tome la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Es mi propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor de la propuesta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edis Aguirre Treviño. Con el proyecto, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández. A favor del proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, me permito informarle que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, los recursos de apelación identificados con las claves TERRAP 02/2020, TERRAP 03/2020 y TERRAP 04/2020 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumulan los recursos de apelación TERRAP 03/2020, TERRAP 04/2020 al diverso TERRAP 02/2020, debiéndose glosar copia certificada de la presente resolución a los expedientes acumulados. Segundo, se desestima el agravio identificado con el inciso A, resulta inoperante el agravio identificado con el inciso B, deviene fundado pero inoperante el agravio identificado con el inciso C y resultan infundados los agravios identificados con los incisos D, E, F y G. Tercero, se confirman las resoluciones de 13 y 19 de mayo del año en curso, en los términos de los apartados de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública por videoconferencia, siendo las 12:27 del día 3 de julio de 2020, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias y muy buenas tardes.